Muy buenos días. Damos entonces inicio a la clase del 4 de mayo de 2022. La clase anterior con don Vicente habían revisado o estaban revisando la admisibilidad de la prueba y con ocasión de ella vieron algunos temas respecto a la pertinencia y me comentó que había dejado esbozado el tema de la licitud de la prueba. Para ello, entonces vamos a abrir el Power, sin perjuicio que les traje un fallo, más o menos nuevo, donde se habla de la licitud de la prueba. Bueno, el tema de la licitud de la prueba, trabaja como lo comentaron en la clase anterior, dice relación con la confrontación que existe entre un interés público en obtener una verdad, sea esta material o formal, de los dos tipos de verdades que ya hemos revisado en las clases, y por otro lado, el respeto a las garantías procesales y constitucionales. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer frente a un caso determinado y en el cual se discuta la prueba es: ¿hasta qué punto puedo admitir prueba que afecta normas de procedimiento, prueba ilegal y mucho más allá, prueba ilícita definitivamente porque afecta garantías constitucionales? Esa es la pregunta que hacen las defensas habitualmente y que el juez en su momento debe valorar, en este caso los tribunales de juicio oral en lo penal, al momento de valorar la prueba, o con anterioridad en la audiencia de preparación de juicio oral, que vamos a ver en procesal 4. Para generar un orden, este tema de la ilicitud de la prueba, sin perjuicio que puede de alguna manera discutirse en materia civil, donde ha tenido el mayor desarrollo es en materia penal. El tema de la ilicitud parte de la base en cuanto a la obtención de prueba que ha sido obtenida con vulneración a normas procesales o de garantías constitucionales y que perjudicarían a el imputado. Dicho de otra manera, y mirándolo desde un punto de vista histórico, es, por ejemplo, si vale o no vale la prueba confesional en materia penal cuando ésta es obtenida a través de tortura. ¿Vale o no vale? Antes valía, porque por eso es que en las constituciones modernas se dice que las personas no pueden confesar bajo tortura. Eso significa que antes sí se podía, ¿no? Entonces, la evolución probatoria implica necesariamente un mayor desarrollo en el respeto a los derechos constitucionales, o los derechos fundamentales, si no quieren decirle constitucionales. Y esto constituye un freno a la actividad probatoria. Es decir, la obtención de la verdad no puede ser obtenida a través de cualquier medio. Ya. Como concepto de esta ilicitud o licitud de la prueba, podemos señalar la que está aquí en la lámina que les coloqué yo, que es del profesor Zúñiga, todo aquel medio probatorio aportado por las partes o por un funcionario público que en sí mismo o en su obtención importe violación a algunos de los derechos o garantías constitucionales sin necesidad de existir al respecto sanción procesal expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la ilicitud de la prueba no está dada por la declaración del tribunal, no está dada por la sanción al funcionario o a la parte que ha incorporado prueba ilícita, sino que la ilicitud de la prueba es intrínseca, es decir, por el solo hecho de haberse obtenido contra las garantías constitucionales o porque se ha obtenido violando algunos derechos, vamos a ver, de carácter procesal y que por lo tanto no lo habilitan para ser incorporados al juicio, o si siendo incorporados al juicio va a ser declarado nulo la sentencia y el procedimiento. Este entonces es una verdadera garantía. El tema de la ilicitud de la prueba es un tema candente actualmente.
ustedes pueden ustedes deberían ya escuchar noticias en las mañanas, cuando se pueda, y leer el diario. ¿Por qué? Todos los días se discute el tema de la ilicitud de la prueba. Van caminando, una persona le hacen un control de identidad, y en el control de identidad encuentran un teléfono robado, y van y entran a el domicilio sin orden, diciendo que es flagrancia, y obtienen ahí droga. Esa obtención de droga a través de un registro sin autorización es nula. Por lo tanto, aun cuando se determine la existencia de esta droga, de esta tenencia ilegal de droga, toda la prueba que se obtiene ahí es nula. ¿Por qué? Porque tiende a observarse las garantías constitucionales. Pregunta. Si la ilicitud de la prueba es a petición de parte o la declara de oficio el tribunal. No, el tribunal generalmente no lo hace de oficio. Vamos a ver en procesal 4 esta situación con más detalle, pero este es un tema que tiene que ser alegado. La defensa, recuerden que les dije yo que en materia penal, la defensa es la encargada de rebatir todos los argumentos y la prueba que proponga el Ministerio Público. Y esta discusión de la ilicitud en materia penal la vamos a revisar al momento de la audiencia de preparación de juicio oral. Para entender la mecánica de este sistema, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que vamos a ver en materia de procesal penal. Vamos a ver que hay una etapa deformalizada, una etapa formalizada donde hay formalización, donde el Ministerio Público va a comunicar al imputado que está siendo objeto de investigación. Si continúa la investigación con o sin medidas cautelares, y el Ministerio Público determina que con los antecedentes que cuenta, que ha obtenido a través de este proceso investigativo, hay mérito para acusar. Por lo tanto, deduce acusación contra este imputado. Este imputado va a contestar y se fija una audiencia de preparación de juicio oral. Y en esta APJO, que así se le dice, audiencia de preparación de juicio oral, se va en los escritos de acusación y contestación a la acusación, o la acusación verbal en la propia APJO, se va a proponer la prueba. Entonces, vamos a tener con anterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral toda la prueba de cargo, porque el Ministerio Público va a tener que decir, el Ministerio Público, para efectos de la audiencia de juicio y para la audiencia de preparación de juicio, hace presente que se valdrá de los siguientes medios de prueba. Testigos, y ahí coloca la nómina completa de los testigos y qué va más o menos a declarar cada testigo sobre los hechos anteriores a la comisión del delito, los hechos coetáneos a la comisión del delito, los hechos posteriores al delito. Todas estas circunstancias para saber de qué se va a tratar la prueba. Y luego va a decir informes de peritos o declaración de peritos y coloca la nómina de peritos y sobre qué van a declarar. Después la prueba material, qué documentos, los audios, las grabaciones, todo. Y esa nómina va a ser objeto de discusión en la audiencia de... Y entonces el juez de garantía, en esta audiencia de preparación de juicio oral, va a invitar a la defensa a hacer argumentaciones respecto a la exclusión de pruebas. Y dentro de esta exclusión de prueba vamos a tener la prueba que es sobreabundante, la prueba que es impertinente, la que vieron con Vicente, pero además van a discutir la licitud de la misma. Y por lo tanto, es esta la oportunidad en que el defensor va a tener que señalar, su señoría, solicito la exclusión del testigo 1, 2, 3, 4, 5. Solicito que se excluya la declaración de que se presentó ante la policía de tal, tal y tal persona. ¿Por qué? Porque es ilícita, y tendrá que fundamentar por qué es ilícita. Y ahí el tribunal, el juez de garantía, podrá acoger la solicitud o rechazarla. Si acoge el incidente de exclusión de prueba por ilicitud, esa prueba no va al juicio oral. ¿Por qué? Porque en esta audiencia de preparación de juicio oral tiene por objeto depurar el juicio.
¿Por qué? Porque el fin de la existencia de dos tipos de jueces en materia penal es que uno se preocupe de garantizar los derechos del imputado y la víctima en la investigación, y una vez que esta investigación está acotada, estos hechos sean conocidos por un tribunal colegiado. Por lo tanto, no puede existir contaminación de prueba que fue declarada ilícita y que se lleva a juicio oral. Que en algunos momentos lo que se hizo fue que los abogados, el Ministerio Público o el querellante, pese a que le había excluido la prueba, interrogaba a los testigos respecto a esta prueba declarada ilícita. Y el tribunal, al hacerle presente que esa prueba había sido declarada ilícita, se suspendía la audiencia y tenía que ir de nuevo con otros jueces. ¿Por qué? Porque el conocimiento del tribunal había sido contaminado con esta prueba ilícita. Entonces ahora es muy cuidadoso los litigantes no incorporar en esta audiencia de juicio oral prueba declarada ilícita. ¿Por qué? Porque la sentencia va a ser declarada nula y va a tener que repetirse todo el juicio oral. Esa es más o menos la perspectiva entonces de materia de ilícito. En materia civil ya es más complicado. En materia civil no existe una audiencia preparatoria de juicio, ni tampoco existe una oportunidad procesal respecto a la licitud o la ilicitud de la prueba. Por lo tanto, quedará dentro de los argumentos de impugnación de la prueba. Y eventualmente en el escrito de observaciones a la prueba que vamos a ver después en materia civil. Dicho eso, entonces, este es el paraguas, el ámbito general respecto de la ilicitud de la prueba. Ya. Esto implica entonces, esta prueba ilícita implica que la que ha sido así obtenida debe no ser valorada. ¿Por qué? Porque tal como dice la lámina, se podría dar el absurdo que se en vías de obtener una supuesta verdad material o a lo menos formal, se ha afectado garantías constitucionales o a través de prácticas de diligencias declaradas ilegales. Les voy a dar un ejemplo, vamos a dejar de compartir la lámina, les voy a dar un ejemplo. Aquí les traje un fallo de fecha 20 de abril del 2022, de la Corte Suprema, hace 2 semanas atrás. Esta causa consistía, o sea, este es un recurso de nulidad, conoce la Corte Suprema porque la causal invocada es la señalada en el artículo 303, letra A del Código Procesal Penal, que consiste en que en la dictación de la sentencia y en la tramitación del juicio oral se han afectado garantías constitucionales. El caso. Agentes policiales, estando en la calle, en la cisterna, ven a una persona que entrega en horas de la tarde un billete de 1.000 pesos y la otra persona le entrega un papel cuadrado de color blanco. Se lo echa al bolsillo, lo siguen y la persona que recibe el dinero entra a un domicilio y la policía, considerando que hay flagrancia, ingresa al domicilio. Cuando veamos nosotros procesal penal vamos a ver que eso se puede hacer bajo ciertas circunstancias, muy restrictivas. Generalmente por llamados de auxilio de la víctima, hechos claros y evidentes que se está cometiendo un delito, o que se está destruyendo pruebas o antecedentes necesarios para una investigación penal. ¿Ya? Más o menos es el marco. Ingresa a los funcionarios policiales. Y al ingresar a los funcionarios policiales solo encuentran a una mujer. Y en esa circunstancia observan droga. Detienen a esta mujer, la siguen investigando, la imputan, es decir, la formalizan, se deduce acusación, se inicia juicio oral, se incorporan estas declaraciones e informes y se condena por tráfico ilícito de estupefacientes, ley 20.000. ¿Ya? La defensa propone o interpone un recurso de nulidad ante la Corte Suprema sosteniendo que
hubo una mala calificación de la flagrancia efectuada por agentes policiales y que entonces el ingreso a el inmueble fue sin autorización judicial. Y al ser o al haberse llevado a cabo sin autorización judicial, implica necesariamente que todo lo actuado desde el ingreso a esa propiedad es ilícito. Y por lo tanto, toda la prueba que se obtenga con ocasión de esa actuación ilícita es también ilícita y por lo tanto debe ser excluida del juicio. Y dado que esa es la información que se tuvo en consideración para condenar, solo queda anular la sentencia para iniciar un nuevo juicio. ¿Qué dice la Corte Suprema? Efectivamente, cuando se realiza un control de detención o el ingreso a un domicilio sosteniendo que hay flagrancia, debe darse estricto cumplimiento a las normas que lo habilitan. Por lo tanto, las hipótesis de ingreso a un domicilio por flagrancia deben ser interpretados restrictivamente. Y en razón entonces que la entrada y registro a esta propiedad era ilegal, la obtención de los antecedentes, prueba material como droga u otros asuntos que fueron obtenidos con ese ingreso son nulos. Por lo tanto, son ilícitos, perdón. Y en consecuencia, declara nulo la sentencia y el juicio oral y dispone que se retrotraiga todo el procedimiento hasta la iniciación de un nuevo juicio por un tribunal no inhabilitado. Y excluyéndose esa prueba. ¿Qué es lo que nos dice la Suprema en efecto? Considerando 10, dice que en consecuencia, cuando se procedió al ingreso y registro del inmueble en una forma no autorizada por la ley, la evidencia que se incautó constituye prueba ilícita. Misma calidad que tiene, producto de la contaminación, toda la evidencia que de ella deriva. Esto es, no solo la droga, sino que también las declaraciones de los funcionarios policiales sobre esas circunstancias, las fotografías, como los análisis químicos o de prueba de campo y demás documentos y testimonios que hayan derivado de ese primitivo hallazgo. Del mismo modo, cuando los jueces lo valoraron en el juicio oral y en la sentencia, que pronunciaron con posterioridad, se incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales de la imputada, que aseguran su derecho a la inviolabilidad del hogar, a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, como dice la Constitución. 11, que la exigencia del debido proceso supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en este caso quedó de manifiesto que no se acató, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la diligencia censurada y la prueba de cargo obtenida, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio, con exclusión de los elementos de cargo obtenido con ocasión de ella, como se dirá en los resolutivos. Por lo tanto, se acoge el recurso, se invalida la sentencia y el procedimiento y se ordena excluir de la autoapertura los siguientes medios de prueba. Informes periciales, reservado, eso es un oficio, informes y efectos de peligrosidad, oficio remisor que seguramente mandaba la droga al ISP, acta de recepción del Servicio de Salud Metropolitano, etc. Toda la prueba que se había obtenido en esta diligencia que había sido declarada ilegal. Sí. Es que aquí hay un perjuicio, porque es que aquí, cuando veamos materia penal, vamos a ver que se presume el perjuicio cuando se afectan garantías constitucionales. ¿Se acuerdan cuando vimos la nulidad? En algunos casos se presumía y que lo íbamos a ver en materia penal. Este es un caso. Cuando se afecta las garantías constitucionales, ese vicio presume el perjuicio. Dígame. Vamos al público. Tenía la duda respecto de que si, por ejemplo, las pruebas que se encontraran, entonces en el nuevo juicio, ¿cómo se imputaría igual cómo se imputarían las pruebas? Como la prueba fue ilegal, muy buena pregunta. Uno dice, está bien,
Vamos a la protección del imputado, ¿cierto? Vamos a respetar sus garantías constitucionales, no podemos afectar las normas procesales y por lo tanto esta prueba sería ilícita. Pero en este caso, ¿qué consecuencia práctica trae, cierto? La consecuencia práctica que trae es que lo más probable es que absuelvan a esta persona. Entonces, frente a esta situación uno dice, bueno, pero cometió el delito igual, ¿cierto? Ese es el tema, precisamente es el tema. Vamos a tener por un lado, buscar en la balanza lo que es la verdad, y por otro lado, el respeto a las garantías. ¿Y qué es lo que se ha preferido? El respeto a las garantías. Por lo tanto, aun cuando tengamos la certeza absoluta que cometió el delito, como la prueba fue obtenida por medio ilícito, lo más probable es que salga absuelto. Entonces, en el nuevo juicio, como que... En el nuevo juicio, las personas, los jueces que van a conocer este asunto, no van a saber que hubo sentencia, porque en el juicio no puede decirse que hubo sentencia que anularon el juicio. El juez va a saber que anularon el juicio porque tiene antecedentes y va a saltar que la autoapertura es de 2 años hacia atrás. Pero no va a saber de la discusión, ni debería saber de la discusión respecto a la ilicitud, y mucho menos que existió esta prueba. Porque si alguien dice en el juicio que existió esta prueba, pero que su señoría, es tan evidente esto que incluso fue condenada, pero solamente por un resquicio legal de la protección a las garantías constitucionales, fue declarado nula la prueba que estoy mencionando ahora. No. Con eso, se echa a perder de nuevo el juicio y hay que hacer uno de nuevo. Me pasa, hagan correr el micrófono, por favor. ¿Se entiende ahí o no? El tema entonces es que muchas veces vamos a ver que se sacrifica la persecución penal en vía al respeto a la garantía. Esto demuestra un botón, por eso es que la sensación, a veces, que puede ser justificada o no, y aquí nos estamos alejando un poco de derecho procesal civil, la sensación que existe en la población de cierta impunidad es precisamente por el resguardo a las garantías constitucionales. Por lo tanto, cada vez que un policía, sea un carabinero, o un funcionario de la Policía de Investigaciones, o alguien de la Fuerza Armada en el ámbito de sus funciones, o un funcionario público, o un particular que detiene, y que lo hace con vulneración a las garantías constitucionales, todo eso va a ser declarado nulo. ¿Mm? Eso implica entonces que muchas veces sale en la prensa, pero detienen a esta persona y después lo sueltan. Como la persona que le abrieron el maletero del auto y encontraron armas, pero como no hubo ningún indicio de flagrancia, no había autorización para registrar el vehículo y la policía abrió el vehículo, encontró las armas, pero tuvieron que absolver a la persona porque no había sido autorizado el ingreso ni el registro del vehículo. En ese caso no se había invocado la flagrancia. Entonces se abrió nomás. Entonces vamos a ver que por esos errores, la gente, las personas que se presume ya que hay presunciones fundadas que cometieron un delito, salen libres. Y eso se debe a, lamentablemente, la poca capacitación que pueden tener los funcionarios policiales. Puede ser que esta facultad y otra facultad de Derecho hacen clases en las escuelas de carabineros, hacen capacitaciones permanentes a carabineros y PDI, porque hay que prepararlos en estas cosas, porque tienen que saber qué es lo que no tienen que hacer. Porque si hacen una actuación ilegal, van a comprometer gravemente la investigación. Y por eso que nosotros también deberíamos, como ciudadanos, conocer estas normas. ¿Por qué? Porque si usted va a la calle y detiene a una persona y la golpea, pueden declarar ilegal la detención y irse preso a usted. Porque usted le pegó. O sea, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. Dígame la pregunta. Profe, quería saber si es que existe algún estándar o sea, con respecto a la licitud de las pruebas, aparte de las garantías constitucionales, o solamente uno, al revisarlas dentro de la Constitución, es que toma verdad como conclusión que tal prueba es ilícita o tal es lícita. No, nosotros partimos, perdón, la Constitución no habla de prueba ilícita. La Constitución solamente nos dice que una sentencia que condene o toda sentencia dictada deberá fundarse en un procedimiento de investigación legal y justo, ¿cierto? Un debido proceso. Ese es el marco general.
Y dentro de este marco general se concretiza a través de las normas de procedimiento, normas legales. Y el código nos dice, sabe que vamos a excluir prueba ilícita, pero no nos dice lo que es la prueba ilícita, sino que también nos da un marco, porque la ley no puede decir, sabe que la prueba ilícita es esto, porque si dice que es esto, no es lo otro. Entonces, lo malo de la ley, lo bueno de la ley es que determina un plano objetivo, racional, discutido, publicado y conocido. Pero el problema que tiene es que petrifica la situación. Cuando ustedes dicen, los requisitos de la redacción reivindicatoria son 4, error, nunca tienen que decir cuántos requisitos son porque se les va a olvidar el último. Entonces tienen que decir, son 1, 2, 3, y el profesor dice, y no se acuerda del otro relacionado con que, sí. Pero si ustedes dicen 4, dice 1, 2, 3, profesor, si me acuerdo de él, si me acuerdo, pero esperemos un poquito que me acuerde. No. Lo mismo pasa con la ley. Si usted dice que son 4, no puede meter un 5. En cambio, entonces, con este paraguas general del esquema de la ilicitud, lo que está diciendo es que en la obtención de la prueba o en la rendición de la prueba debe respetarse las garantías constitucionales y las normas de procedimiento. Cualquier vulneración, especialmente tratándose de las garantías constitucionales, en este último caso se presume, dice el Código Procesal Penal, en ese caso, entonces vamos a tener la materialización de este concepto abstracto que es la ilicitud de la prueba. No sé si con eso le explico. Pero en ese sentido, cuando, por ejemplo, hay prueba, pero es ilícita justamente, y da para acreditar en el caso, ¿no sería también injusto para la persona que fue víctima o que en el fondo está demandando que exista la prueba concreta, ¿verdad?, para poder confirmar algo y que aún así se absuelva a la persona? Así es. Por eso es que yo les digo que a veces se genera esa sensación de injusticia. Pero esa injusticia, entre comillas, es subjetiva. Mira, ¿por qué? Porque se está prefiriendo el resguardo a las garantías, el respeto a las normas. Por eso que los abogados somos y deberíamos ser apegados a las normas. Deberíamos ser los primeros que respetamos las normas. ¿Cierto? Obvio. Y no podemos andar gritando en la calle, quememos, rompamos, ni nada, porque somos abogados. O sea, nosotros desde la mañana que nos levantamos somos abogados, y en la noche cuando nos ponemos el pijama no somos abogados de nuevo. O sea, por lo tanto, en la actuación, y por eso es que es importante el derecho procesal, en la actuación que ustedes desplieguen en un juicio, ustedes tienen que apegarse a la norma. Porque precisamente en materia de prueba, y más aún en materia penal, esto es vital. Vital. ¿Por qué? Porque como se tiene que respetar la dignidad humana y se tiene que respetar las garantías constitucionales, cualquier afectación puede involucrar la nulidad de la sentencia o del juicio. Entonces, en eso hay que ser muy, muy cuidadosos. ¿Sí? ¿Existe una diferencia entre que un funcionario público encuentre una prueba ilícita en la Constitución? No. No, porque, a ver, la policía tiene la obligación de entregar toda la información que tiene, prueba lícita o ilícita. El fiscal va a evaluar, llevar a juicio a una persona con esta prueba lícita o ilícita, arriesgando que la contraria le alegue la ilicitud, es decir, la defensa. Si la defensa le alega la ilicitud, no tiene caso perseguir o seguir insistiendo en la rendición de la prueba, porque lo más probable es que se la declaren nula y por lo tanto le van a anular el juicio. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre que la obtención o el señalamiento de ilicitud lo haga un particular o lo haga un funcionario público, porque en definitiva, como se realiza en un juicio, en el ámbito de un procedimiento, da lo mismo. Si cumple con los requisitos, con los elementos de la declaración de ilicitud, va a necesariamente ser declarada nula. Entonces, es así, ya. Entonces, cuando ustedes vean en la prensa, sale libre
maltratador o golpeador o lo que sea, pero porque se obtuvo prueba ilícita, ustedes saben, seguramente hubo una afectación a garantías constitucionales o en la obtención se vio garantías constitucionales o procedimientos legales. Ya. Acá la lámina es prácticamente lo que hemos mencionado. La discusión se ubica jurídicamente, dice la investigación respecto a la relación entre lo ilícito y lo admisible en el procedimiento probatorio, que desde el punto de vista de la política legislativa está en la encrucijada entre la búsqueda de la verdad, como les dije, y el respeto a los derechos fundamentales. Esa es la pugna que existe siempre, ¿no? Hay un dicho que dice el fin justifica los medios. En este caso no. En materia procesal no. No todo fin justifica todos los medios, sino que depende si el medio es el correcto o es el legal. Si es ilegal, va a afectar entonces a esta prueba. Entonces se entiende como prueba ilícita aquella que está o fue obtenida por medios ilícitos, que está recogida con infracción a las normas constitucionales o de naturaleza material y principalmente contraria entonces a estos principios. Por lo tanto, como les digo, importante no solamente es la prueba, sino que cómo se obtuvo. Y especialmente si ustedes son defensores. Si ustedes son defensores van a tener que escudriñar esa prueba. Es decir, van a tener que no solamente conocer qué es un documento, sino que cómo se obtuvo ese documento. ¿Existió cadena de custodia? Entonces ustedes van a acordar de la serie CSI, ¿cierto? La cadena de custodia, bueno, es verdad la cadena de custodia. Se toma el elemento, se coloca en una bolsa plástica, se le coloca un rótulo, fecha, el lugar y el funcionario que tomó esa custodia. Y después, al momento de abrirla, para analizarla, alguien tiene que firmar que abrió esa prueba, esa bolsa, qué es lo que hizo y la fecha y cuándo lo volvió a cerrar. Y después, así hasta que se entrega en juicio, y en juicio el fiscal abre el sobre y lo exhibe al tribunal o a la víctima o al imputado o al perito o al testigo. Y así se incorpora. Entonces, como no me acuerdo en qué caso, hace mucho tiempo atrás se discutió sobre la cadena de custodia, no me acuerdo en qué caso, donde efectivamente se perdió el arma y después apareció. Y no se pudo establecer la relación causal entre el arma que fue incautada con el arma que fue exhibida. ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de custodia. Y por lo tanto el juicio se anuló y se excluyó ese armamento, puesto que no existía cadena de custodia certificada. También entonces podría ser prueba ilícita. Y también le va a servir al fiscal, si ustedes van a ser fiscales. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen prueba que es ilícita o es considerada ilícita, mejor ni siquiera hacer mención en ella e incorporarla como una propuesta de prueba para el juicio oral. E incluso lo que hacen los fiscales dicen, mire, toda mi prueba está contaminada. No me queda otra cosa que decisión de no perseverar. O sea, dice, de 10 pruebas que tengo, 8 pueden ser declaradas ilegales, no tiene asunto que lleve esto a juicio porque me van a impugnar todo. Entonces voy a decidir no perseverar y el imputado se va a ir para la casa. ¿Por qué? Porque la prueba que yo tengo es ilegal. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, dentro de la ilicitud hay varios temas, varios conceptos. Uno de los conceptos afines está las prohibiciones probatorias, que establece distintos supuestos en que la prueba es ilícita. Pero esta ilicitud está dado por la forma en que fue obtenida esta prueba. Es decir, la adquisición de la fuente de investigación y los medios a través de los cuales las fuentes se introducen al proceso. Eso es prohibiciones probatorias. Es decir, se trae casos en que no es permitido. Por ejemplo, la confesión. La confesión no es un medio de prueba, sino que es una declaración del imputado, que le puede afectar o no, pero no puede ese ser el único antecedente para condenar, sino que tiene que verse apoyado
por otros antecedentes del proceso. Por eso es que dice, detienen a hombre confeso de homicidio. Entonces la gente dice, pero ¿y por qué no lo condenan al tiro o de inmediato si está confeso? Porque la ley prohíbe la condena basada en la sola declaración culpable del imputado. Sino que hay que investigar. En lugar que hay que distinguir, hay que investigar. Y en este caso, hay que buscar otros antecedentes que junto con esta declaración permitan al juez, o sea, que permitan al Ministerio Público acusar, la defensa contestar a esta acusación, ir a juicio, etc. ¿Por qué? Porque en este caso la ley prohíbe la condena por la sola confesión o declaración de este imputado. El otro concepto, prueba ilegal o irregular. Se considera como prueba de este tipo aquella que en la obtención o práctica se han vulnerado preceptos legales que no gozan de una garantía constitucional. En realidad todo lo podemos llevar a una garantía constitucional. Pero en general se habla de prueba ilegal o irregular, es aquella en que se ha afectado una norma de procedimiento, en la práctica, para decirlo de esa manera. Al igual que la prueba ilegítima, que la prueba ilegítima no solamente tiene una fórmula de impedimento, ¿no?, una norma de carácter general que puede ser también procesal, sino que la prueba ilegítima es la que netamente se refiere a una norma de carácter procesal. Prueba viciada, que es otro concepto. Esta prueba viciada consiste en que afecta la veracidad del contenido. Y por lo tanto no se refiere a la forma en que se obtiene, sino que al contenido. ¿Es verosímil lo que está diciendo el testigo? ¿Es cierto lo que dice el perito? Ese otro asunto, no es prueba ilícita propiamente tal, sino que está viciada porque en su contenido entonces se aleja de esta veracidad. Luego tenemos la prueba clandestina, que es aquella obtenida a través de la afectación del derecho a la intimidad y privacidad de las personas. Por ejemplo, la interceptación telefónica. Esa también puede ser prueba ilícita porque se afecta a garantías constitucionales, pero en este caso, además, es prueba clandestina. ¿Por qué? Porque se obtuvo sin conocimiento del afectado. De hecho, en la gracia, ¿no?, que no sepa el afectado la interceptación telefónica. Ya. Vamos a ver ahora la ilicitud propiamente tal. ¿Sí? No, la prueba es admisible cuando está autorizada por un juez de garantía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? En el intertanto de la investigación, el Ministerio Público, a través de los funcionarios policiales, sabe que se están comunicando los imputados entre sí con otras personas. Entonces, reservadamente piden autorización judicial y eso queda en un antecedente dentro de la carpeta investigativa del Ministerio Público que no es entregada a nadie. Y esa autorización se remite a los funcionarios policiales, generalmente la PDI, que a través de los medios tecnológicos y en concomitancia o con acuerdo de las compañías de telecomunicaciones, entregan el acceso a esas llamadas.
si se hace en el momento una interceptación, es para la escucha. Lo que se llama la escucha telefónica, es decir, grabar las conversaciones. Y el otro caso es la obtención de datos de llamadas efectuadas, por ejemplo, el tráfico. ¿Cuántas llamadas hizo del teléfono A al teléfono B? ¿Entre qué horarios? ¿Cuántos minutos? Y ahí eso tiene que relacionarlo con la actividad material de los sujetos. Y ahí se va armando todo el panorama. Usted tenía una pregunta. ¿Sí? No, no recuerdo qué afectación se produce respecto de del estado de excepción, pero de todas maneras tiene que pedirse aprobación judicial. No recuerdo específicamente si podemos llegar a través de los estados de excepción a afectar garantías constitucionales. Mi percepción es que no. No lo recuerdo en este momento precisamente cuáles son las garantías que se restringen respecto de cada estado de excepción. Pero, como les digo, no me suena que sea tan potente como para afectar garantías constitucionales del debido proceso. Puede afectar derecho a movilización, a reunión, qué sé yo, a manifestaciones públicas, todo lo que usted quiera, pero derechos procesales yo tengo la idea de que no alcanza tan allá. Sí, sí, pues. Sí. Porque para poder entrar al correo electrónico tiene que tener autorización judicial o autorización de la persona. Si a mí me dice, necesito todos sus correos electrónicos de fecha tal a tal fecha y enviados desde tal persona, desde usted a esa persona y de esa persona a usted. Yo puedo decir sí o no. No. El juez va a decir, ya entonces voy a pedir autorización judicial, el juez la concede y yo tengo que entregar la información. O derechamente, si saben que yo voy a decir que no, derechamente pedir autorización judicial al tribunal. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Control al suprimir, ¡pum! Se acabaron los correos. ¿Cierto? Entonces después van a tener que, el fiscal va a tener que hacer otra cosa. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Autorización judicial para incautar el computador. Y el computador lo van a llevar a la sección de informática de la PDI, donde van a tratar, con los sistemas informáticos que tienen y los programas, a rescatar la información que fue borrada del computador. Así es la cosa, ¿eh? Ya. Entretenido. Cuando uno está trabajando en estas cosas es entretenido. Estudiarlas a veces no es tanto, porque cuesta mucho entender o imaginarse las situaciones, pero esto es sumamente práctico. Esto ocurre todos los días. Todos los días. Ya. Entonces, conclusión. La prueba que es declarada ilícita es inadmisible en el procedimiento. Aunque, como dice la lámina, sea declarada relevante y pertinente. Y como consecuencia directa de ello es que no puede ser valorada por el juez. De ello deriva entonces que tiene que ser discutida la admisibilidad en la audiencia de verbalización de juicio oral, hablando en materia penal, y de ahí no puede pasar, pero si pasa, tiene que también discutirse tiene que ser pronunciada la sentencia. Si el juez valora esa prueba ilícita, el procedimiento de la sentencia es nula. ¿Y cómo lo va a hacer efectivo? A través del recurso de nulidad en materia penal. Por lo tanto, la consecuencia es, por una parte, es súper protectora de los derechos de las personas, pero es desastrosa desde el punto de vista de la investigación. Porque, como ocurrió en el caso que yo les presenté, toda la prueba de cargo se generó con esta actuación, que fue el ingreso sin autorización judicial. Por lo tanto, ¿qué es lo que probablemente va a hacer el fiscal aquí? Nada. Seguramente van a absolver en este juicio. Y lo peor de todo es que va a tener que rendir prueba sabiendo que lo más probable es que van a absolver a la imputada.
¿Por qué? Porque ya venció la oportunidad para decretar una decisión de no perseverar. Por eso es que el fiscal dice, no, es que el fiscal se ha demorado tanto en tramitar esto y no ha tomado una decisión, se acusa o no acusa, porque tiene que revisar todo, no solamente los antecedentes, sino que cómo se acompañaron, cómo se obtuvieron. Porque si frente al riesgo de que le van a anular el juicio, él va a tomar una decisión de no perseverar de inmediato. Digamos, lo procesan por prueba ilícita, sabiendo que el mundo sustente que lo van a resolver. Sí, pues. En los casos en que el Ministerio Público pierde, el juez, al igual que en materia civil, tiene que hacer una valoración. Si lo efectuado por el Ministerio Público, en definitiva, careció de fundamento fáctico y se arriesgó el juicio, lo va a condenar en contra. Pero, si lo que no se logra es la convicción del juez con toda la prueba, ahí lo más probable es que liberen al Ministerio Público a pagar las costas. Y las costas son altas. Estamos hablando de millones de pesos. No 200 lucas, 500.000 pesos de las sentencias de civiles, sino que estamos hablando de bastante dinero porque se llevó a cabo un juicio oral. O sea, el Ministerio Público, a través de esa actuación, hizo gastar tiempo, dinero, no solamente al imputado, sino que al Estado. Porque el Estado tuvo que hacer funcionar a los tribunales de juicio oral de lo penal y al juez de garantía. Entonces, todo eso se paga en costas. ¿Quién las paga? El fisco. Sí, vamos a ver, estamos adelantando materia, no me digan después que yo no... Vamos a ver en procesal penal que, como les dije, hay una etapa de formalización, o sea, una etapa de investigación formalizada y desformalizada. La desformalizada, es decir, la que yo estoy reuniendo antecedentes, mientras no pida autorización judicial, no hay límite. Solamente el límite de la prescripción de la pena o el delito. ¿Ya? Pero, en el momento en que el fiscal formaliza, desde ese momento empieza a correr un plazo máximo de investigación de 2 años. ¿Por qué? Porque esta formalización va a permitir que el juez autorice actuaciones que pueden afectar garantías constitucionales. Esta formalización va a permitir que se solicitan medidas cautelares personales y reales contra el imputado. O sea, el procedimiento duro empieza con la formalización. ¿Eh? Entonces, eso es lo que se dijo, porque ¿qué es lo que ocurría antes? El juez penal sometía a proceso y tenía una persona 10 años sometida a proceso, 10 años presa, por supuesto, y después los 10 años absolvía, y el imputado se comió 10 preso siendo inocente. Entonces, ¿qué es lo que se dijo en el nuevo sistema? Usted, señor fiscal, va a tener 2 años. Y al finalizar los 2 años se le va a percibir para que cierre. Y y como tiene que cerrar, en ese momento tiene que tomar una decisión. Si solicita sobreseimiento al tribunal, o si usted toma la decisión de no perseverar o acusar. Pero no puede tener una investigación formalizada abierta por más de 2 años. ¿Mm? Ya. No obstante, la conclusión anterior de que toda prueba ilícita no puede ser incorporada y tampoco puede ser valorada, y si es que es valorada en la sentencia, esta sentencia nula, existe una discusión entre aquellos que consideran que podría incorporarse y por tanto valorarse cierto tipo de prueba que esté relacionada con esta prueba ilícita. Y ahí nos vamos a ir a los efectos, o sea, hasta dónde vamos a llegar con esta prueba ilícita. Ya, para ello entonces vamos a tener que ver 2 corrientes, aquellos que propugnan por la admisibilidad, es decir, ¿sabe qué? Si la afectación a las garantías constitucionales no es tan grave, deberíamos admitir la prueba. ¿Por qué vamos a admitir esta prueba? Porque esto es, el juez
como representante del Estado, tiene que buscar la verdad. ¿Mm? Por lo tanto, no podría afectar, para estas personas o los que creen esta teoría, no podrían afectar la prueba que en el fondo es correcta por un mero aspecto formal de obtención o incorporación. Por mucho que usted haya entrado a la casa porque se le olvidó pedir orden, usted encontró la droga, ¿o no? Y esa droga es ilícita, ¿o no? Y usted la estaba comercializando afuera de un colegio, ¿o no? Por lo tanto, no me venga con estas cosas formales de que violacionan las garantías constitucionales, no. Nosotros encontramos prueba, señor, que involucra la comisión de un delito grave. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público, ¿no? En la alegación de la admisibilidad. Esto es prueba grave, su señoría. Más allá de que esto es un tema que podríamos discutir respecto a la procedencia y la flagrancia o no, pero encontramos 40 kilos de droga, gente pesándola, gente vendiéndosela a unos niños afuera. Entonces, en realidad, el fondo, la prueba, sirve para acreditar el hecho. ¿Por qué? Porque el juez tiene que, a través de todo el organismo, instar por lo que verdaderamente ocurrió. ¿Verdaderamente encontró droga? ¿Realmente traficaba droga? Sí. Por lo tanto, no puede afectarse este objetivo a través de elementos de carácter formal. ¿Ya? Eso es lo que dicen los que... Ahí están los fundamentos. Primero, la autonomía del derecho procesal. Una cosa es lo que dice el derecho procesal para incorporar la prueba y otra es la prueba de fondo. La finalidad del proceso, si busca la verdad como en un proceso penal, tiende a señalarse que vale más el fondo que la forma. El carácter metajurídico de la prueba, es decir, lo que me permite, no solamente desde un punto de vista jurídico, que no es lo que solamente está regulado en el código, sino que a mí lo que me permite es la solución de un conflicto, y en materia penal la determinación si hubo un delito o no. El objetivo del juicio de admisibilidad probatoria, que solamente sería en este caso para casos muy graves, por ejemplo la tortura, que es mucho más difícil justificar, que yo le introduje palito de, fósforo entre la uña a esta persona para que declarara y dijera que él había cometido el delito y dónde tenía el cuerpo, sino que, entonces, solamente para aspectos muy graves. Y la disponibilidad del medio probatorio, si estaba ahí. O sea, no porque yo me equivoqué en rotularla en la cadena de custodia, no significa que el arma contenga las huellas del imputado y que esté percutada y que que la misma bala que está en el pecho de la víctima, el cadáver, coincide con las estrillas del arma. Entonces, el objetivo, la disponibilidad del medio probatorio y el non bis in idem. Si no podemos atacar el medio probatorio si en definitiva estamos discutiendo también la culpabilidad de esta persona. Ya. Vamos aquí al otro lado. ¿Qué es lo que va a decir la defensa? La inadmisibilidad. Su señoría, lo que está diciendo el Ministerio Público, eso es una etapa ya superada en el derecho. Lo que estamos discutiendo acá, su señoría, es que evolutivamente estamos protegiendo los derechos del imputado y de las personas sujetas a persecución penal o que forman parte de un proceso. Por lo tanto, este proceso debe ser legal. Y al ser una exigencia constitucional, la prueba que no se sujeta a esta legalidad no puede ser incorporada a un juicio, puesto que el sistema racional para decidir este asunto es legal. Y por lo tanto, si no se actúa legalmente,
contradice el mismo sistema jurisdiccional. Por lo tanto, entonces, esta prueba ilícitamente obtenida no puede ser incorporada al juicio y si es que lo hace, es ineficaz, contaminando entonces la dictación de la sentencia, la que debería ser declarada nula. Ese es el argumento. Uno ataca más el fondo y el otro ataca las garantías constitucionales. Y ahí se nota claramente el choque cuando hablamos de admisibilidad de prueba por prueba ilícita, es la incorporación en el proceso de la verdad y por otro lado el choque con las garantías constitucionales. Fundamentos de esta teoría. Ahí yo les puse varios, para no ser tan latero, les puse casi los títulos. Concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional, respeto a las normas más que a la búsqueda de la verdad material. De hecho, nos hemos alejado. Yo les dije que en el proceso penal antiguo el juez debía buscar la verdad material, qué es lo que haya pasado en los hechos. En materia civil se busca una verdad jurídica, es decir, lo que las partes lograron acreditarle al juez. Y el sistema intermedio acusatorio en materia penal, donde el juez solamente va a resolver aquello que el Ministerio Público, con oposición del imputado o de su defensor, hicieron o alegaron en este juicio oral. Ya. Admisión desconocería el principio de la probidad o lealtad procesal. Los hechos ilícitos no pueden jamás aprovechar a su autor. Es decir, yo maté a una persona, pero sabe que como usted entró a mi casa sin perjuicio, sin permiso, y encontraron el cuerpo, o sea, la prueba ilícita, y por lo tanto, yo debo ser declarado absuelto. O sea, yo me veo beneficiado por la actuación, siendo que yo soy, entre comillas, culpable. La declaración de nulidad del acto probatorio no limita su efecto al ámbito inmediato, sino que se prolonga a los actos posteriores, lo que se llama la unidad del ordenamiento jurídico, y que lo que vamos a ver después es la denominada teoría del árbol envenenado, ¿no? Del fruto del árbol envenenado. Prohibición del ejercicio arbitrario del propio derecho, el fraude de ley debe ser siempre sancionado y la búsqueda de la verdad no es un valor absoluto. Esos más o menos son los criterios o elementos que sirven de fundamento a esta teoría. Postura intermedia, como diría un chileno, no es ni chicha ni limonada. Entonces, hay una tesis ecléctica. En eso los chilenos nos caracterizamos a veces. Llegan a la conclusión de admitir o no determinadas pruebas en razón de ciertos criterios. Primero, la teoría de la conjugación de intereses en conflicto. Es decir, si el procedimiento está orientado más a la averiguación de la verdad material o al establecimiento de un derecho a tutela judicial efectiva. Es decir, solución de conflicto o búsqueda de la verdad. Lo otro, teoría del ámbito jurídico, es si la lesión o la utilización de este medio probatorio que fue obtenido con violación a la garantía o a los procedimientos, afecta esencialmente al reclamante. Era lo que yo les dije hace un rato. O sea, una cosa es ir persiguiendo un malhechor y entrar y encontrar droga, y otra cosa es torturar al imputado para que cante, para que declare, ¿cierto? Entonces, dependerá de la intensidad de la afectación si esta prueba es o no considerada ilícita para esta postura intermedia. La postura del derecho inglés, por ejemplo, la ilegalidad del medio es irrelevante, salvo la confesión, que es más radical que lo que digo yo. O sea, salvo la confesión, cualquier otra ilegalidad va a ser rechazada. Y la opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que depende del análisis particular que se haga en cada caso si resulta justo o no justo permitir o admitir esa prueba que fue obtenida con violación a garantías constitucionales. Ese es más o menos el abanico que tenemos desde el no hasta el sí, y el otro depende. Lo vio usted a través de la sentencia. Estrictamente se realizan vulneraciones a las garantías constitucionales, casi siempre van a declarar ilícita la prueba y van a declarar nulo la sentencia y el juicio. Los jueces dicen, a nosotros no importa si
si le interesa a uno o a todo el país. De todas maneras, pesa algo, ¿eh? Pero no debería ser un criterio importante al momento de la decisión. Ya. La prueba ilícita y los reflejos, que en la última lámina lo vamos a terminar ahora. Se relaciona entonces con la prueba que se obtiene a través de la prueba ilícita. ¿Eh? Es decir, se concurre a un domicilio, se encuentra un computador, se ingresa al computador sin autorización, se encuentra un correo electrónico que se habla de una persona y esa persona declara que cometió el homicidio. ¿Hasta dónde llega la ilicitud? Ese es el tema de la valoración o de la teoría del fruto del árbol envenenado. Es la extensión de esta ilicitud a través de esta prueba declarada ilícita. Para una gran parte de la doctrina, la prueba sigue siendo ilícita. Es decir, si el árbol es ilícito, la fruta que sale de ese árbol también va a ser ilícita. Esa es la opinión mayoritaria. Sin embargo, existen dos posiciones que dicen que dependerá. Primero, a través de lo que entienden como un concepto amplio, si proviene directa o indirectamente de la prueba. En ese caso, si proviene directa e indirectamente, es nula. Para que ellos consideran esta teoría de el fruto del árbol envenenado de manera amplia. Si lo ven desde el punto de vista restringido, solamente va a ser nula aquella prueba que emana directamente de esta prueba ilícita. Es decir, si pueden acreditar el hecho por otro medio, ahí no sería ilícita para esta tesis restrictiva. Pero si se encuentra la droga, esa droga no se puede detectar, o sea, no se puede utilizar en el juicio. Y eso es. ¿Preguntas? Ya. Nos vemos entonces la próxima clase, que sería mañana. Que estén muy bien.